Buenos días. Gracias a Dios que tenemos oportunidad de estar aquí. Y gracias a Dios porque Él nos confirma su voluntad con mucha claridad de cómo se nos hablaba ahorita acerca de la importancia de la obediencia que debemos de tener hacia nuestro Señor. Y justamente es el tema que quiero tratar esta mañana con ustedes. La obediencia a Jesús es una obediencia que bendice. Y exploraremos entonces la importancia de la obediencia y destacaremos que la obediencia a Jesús trae bendición a quienes la aplican. Es muy diferente a obedecer a cualquier otra persona. Nosotros podemos someternos en obediencia pues a las autoridades y debemos hacerlos porque el Señor así nos lo dice. Podemos someternos en obediencia a nuestro jefe en el trabajo. Podemos someternos en obediencia unos a otros, pero la obediencia a Jesús, a la palabra de Dios, es la única que trae bendición. Cuando nosotros nos sometemos a hacer la palabra de Dios, viene bendición a nuestras vidas. Y la obediencia la aprendemos del mismo Señor Jesús, que lo único importante para Él en toda su vida fue obedecer a Dios Padre, y nos dejó muchas evidencias de ello. De Él mismo aprendemos acerca de la obediencia y Él nos deja instrucciones y nos dice que es importante para nosotros también que obedezcamos. Y vamos a basar nuestro mensaje del día de hoy en el Evangelio de Lucas, del 17, el Lucas 17 del 11 al 19, donde encontramos una lección en la vida de 10 personas que fueron curadas de la lepra por Jesús. Y en este pasaje, la palabra de Dios nos revela no solo la curación física, sino también una verdad profunda acerca de la obediencia, la gratitud y el amor, y también de la salvación que hay en Cristo Jesús. Dice Lucas 17 al 19. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Vamos a ver en primer lugar que la obediencia que bendice parte de un corazón que se reconoce necesitado de ayuda. Es importante que nosotros entendamos que debe haber humildad en el corazón, que debe haber el reconocimiento de la necesidad que tenemos de Dios en nuestras vidas. Y esta necesidad es lo que nos hace clamar a Él, y esta necesidad es la hace que nos dé instrucciones que nosotros debemos seguir. Dice que se pararon de lejos diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Vemos cómo estaban desesperados. Estos leprosos tenían una situación muy complicada en sus vidas y clamaban a Jesús por misericordia. La lepra era una enfermedad que los marginaba y simboliza en nuestras vidas el pecado y la separación de Dios. La lepra simboliza el pecado y la separación de Dios. Hay todo un capítulo de la Biblia en el capítulo 13 de Levítico, donde trata acerca de la lepra, de cómo identificarla, de cómo los sacerdotes debían tratar con ella, etcétera. Todo un capítulo largo que se dedica a esto, y hay muchas menciones de la Biblia en ella, pero es para representar el pecado. Y como representaba al pecado, también a estas personas se les trataba de una manera muy particular. Se les separaba.
La lepra es una enfermedad terrible y ellos no podían acercarse a nadie. Vivían en cuevas, vivían en lugares apartados que eran reservados para estar ahí. Y los únicos que podían dar testimonio de que la lepra había sido quitada de sus cuerpos eran los sacerdotes, lo cual es una cuestión complicada, porque en aquellos tiempos pues no había cura para la lepra, la gente terminaba muriendo de ellos. Y es una enfermedad pues muy fea, que va carcomiendo, va pudriendo la carne de quienes la poseen. Y como decíamos, no había cura en esos tiempos para la lepra. Se piensa que hoy hay cura para la lepra, pero estaba leyendo que en 2022 fueron diagnosticados 174,000 casos de lepra en el mundo. Entonces nosotros podemos pensar, es que la ciencia ha avanzado, es que ya las enfermedades son fáciles en la ciencia y en el conocimiento del hombre. Quitar la lepra continúa siendo mortal y continúa su presencia en el mundo. Así como en el mundo, la presencia del pecado se hace cada vez más visible, cada vez más cínica, digamos, cada vez más incluso exigente del reconocimiento de aquellos que a las cosas buenas las llaman malas y a las malas las llaman buenas. En este caso vemos la desesperación de estas personas, habiendo escuchado de Jesús y los milagros que realizaba. Y estos leprosos salieron a su encuentro, pero guardaron la distancia, tal cual como eran las disposiciones que había en la época, como se les habían impuesto. Dice, les salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron su voz. Ellos sabían muy bien la posición que tenían. Eran muy conscientes de que no se podían acercar a personas sanas. Eran muy conscientes que tenían una enfermedad mortal, muy grave y contagiosa. Y esta enfermedad representa al pecado. El pecado que trae muerte, que trae destrucción, que trae separación. Esta es la analogía que nos hace la palabra de Dios entre esta terrible enfermedad y la terrible enfermedad más agravada en nuestros tiempos del pecado. En Números 12:9 nos dice, entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón, a María, y aquí que estaba leprosa. El primer caso que es mencionado en la palabra de Dios, en la lepra, es en Números 12:9. Y la razón por la cual María es castigada por la lepra es por su pecado. Dice el versículo 11 de este capítulo 12, y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. María, la hermana de Moisés, y Aarón habían pecado contra el Señor, hablando en rebelión contra Moisés, diciendo que si era el único que podía tener la comunicación con el Señor y que ellos también formaban parte, etcétera, etcétera. Se habían rebelado, el Señor se molestó por esta situación y trajo una disciplina muy visible a María, que fue la lepra. La manera en que fue tratada, María fue como ya anteriormente el Señor les había enseñado en Levítico, fue separada 7 días. Todo el campamento estuvo esperando, separado de ellos, y después de 7 días vino, la vio a Aarón como sacerdote y pudo diagnosticar, de acuerdo a las instrucciones que Dios les había dado, que ella ya no tenía lepra. Pero la lepra era consecuencia de su pecado. Por eso la lepra se asociaba al pecado. Y en la época del Señor Jesús, las personas pues señalaban a los leprosos porque era visible. La lepra era muy visible y era contagiosa y todo el mundo se alejaba y los alejaba a ellos. Era algo muy visible. Pero si nosotros identificamos que la lepra se asocia al pecado, así deberíamos de ser también con las personas pecadoras. Así deberíamos de ser nosotros también con el pecado. No es visible posiblemente a las personas que no la quieran ver, no es visible a las personas que no lo quieran reconocer, pero a nosotros que conocemos la palabra de Dios y que
sabemos lo que el Señor le llama que pecado, a lo que el Señor le llama pecado, y que algunas personas hoy tratan de normalizarlo y tratan de hacerlo como algo que es propio de la raza humana, y el Señor dice, no, esto que está haciendo es un pecado y nosotros debemos condenarlo, debemos señalarlo y debemos con toda claridad decirles, el pecado es una enfermedad mortal, pero no solo del cuerpo, sino del alma. Vivirás separado de Dios, así como estas personas vivían separados de Dios por una eternidad. Y es necesario entonces que cualquier persona que quiera ser sanada se reconozca enfermo. Porque nosotros compartimos, como se han dicho en los testimonios, en muchas ocasiones la palabra de Dios a personas que dicen, no, yo no tengo necesidad. Predícale a mi esposa, ella sí necesita, o predícale a mi esposo, él sí necesita, él trae muchos problemas. O sea, es muy fácil como que identificar y echarle la culpa a otras personas y decir, yo no tengo problemas, pero él sí necesita, predícale a él. Qué curioso que las personas puedan ver con claridad la necesidad en otras personas y no reconocer la necesidad suya. Pero el Señor dijo que Él vino a curar a los enfermos, Él vino a curar a todos los que se reconozcan como pecadores, como enfermos. Dice Marcos 2, 15 al 17. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Al oír Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Vemos entonces a los hombres religiosos de la época del Señor Jesús, los cuales vemos también en nuestro día, las personas religiosas que se creen sanos, se creen personas que no necesitan de Jesús, se creen como personas que pueden señalar a otros como pecadores, pero no se ven a sí mismos. Entonces el Señor les dice, si tú no te reconoces enfermo, yo no te puedo sanar. Como una persona que pueda estar enferma, pero no se reconoce, no va al médico a recibir un tratamiento porque se cree una persona sana. Bueno, va a sufrir las consecuencias. Esta es la analogía que hace el Señor Jesús. Si tú te reconoces como una persona enferma y pides ayuda, yo te voy a salvar, yo te voy a rescatar. Y ese ejemplo lo vemos con mucha claridad en los leprosos. Estaban en una condición extrema, estaban en una condición muy, muy difícil, estaban en una condición de muerte. Y vemos cómo las personas que nos encontramos o se encuentran en este tipo de situaciones piden ayuda en algunos casos y otros ni siquiera lo buscan. Están tratando en sus fuerzas, están tratando de resolver los problemas y cada vez van cavando más y más y más y más y caen más profundo por la necedad del corazón, por la falta de reconocimiento de la ayuda que necesitan de parte de Dios. Por eso es importante que si tú no has tenido la experiencia de conocer a Jesús de una manera personal, lo puedas hacer hoy, porque Él ha hecho todo para que tú seas salvada y salvado. Y solo tienes que reconocer tu condición de pecado y de separación delante de Él. Él quiere salvarte, Él quiere tomarte de su mano y sacarte adelante, pero tú necesitas escuchar la voz de Dios como estos leprosos la escucharon, que les dijo, id con los sacerdotes y obedecieron. La obediencia que bendice es la obediencia a la palabra de Dios, es la obediencia a Jesús. El pecado, la lepra del pecado sobreabunda en el mundo. Y Jesús quiere sanarte, quiere salvarte y quiere sacarte adelante, pero debes clamar a Él y confiar en su palabra. Eso es algo muy importante y es un principio muy básico. Necesitamos reconocernos pecadores, necesitamos reconocernos necesitados de ayuda. De otra manera, el Señor no intervendrá en tu vida. En segundo lugar, vamos a ver que la obediencia que bendice es la que deposita su confianza en Jesús. Obedecer a Jesús es lo único que debemos hacer. Aquí los leprosos tuvieron una instrucción precisa, una instrucción directa
de parte de Él. Y nosotros tenemos la palabra de Dios que nos ha dejado escritos precisamente para que podamos leer en ella y que podamos conocer la voluntad de Dios y obedecerla. Dice, cuando Él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. La respuesta de Jesús es simple, pero es muy significativa. Id, mostraos a los sacerdotes. En obediencia a esta instrucción, los leprosos experimentaron la restauración. Y aquí vemos un principio muy importante. La obediencia precede a la bendición. La obediencia precede a la bendición. Podemos darnos cuenta de cómo estas personas obedecieron inmediatamente una instrucción que era muy importante, porque si ellos tenían lepra y eran conscientes que tenían lepra, pidieron ayuda y el Señor les dijo, vayan con los sacerdotes. ¿A qué iban con los sacerdotes? Bueno, acabamos de ver en el punto anterior las instrucciones que el Señor les había dado, que los sacerdotes eran quienes podían identificar si la persona ya había sanado o continuaba con la lepra mortal y entonces tenían que separarse. Tenían que separarlos de nuevo. Entonces, ¿cómo una persona que es muy consciente de una condición tan deplorable como la lepra, al recibir una instrucción, alguno pudo haber dicho, no, pero pues ¿cómo? Si estoy leproso. Voy a ir con ellos y los sacerdotes me van a regresar. ¿Cuál es la...? No tiene sentido esa instrucción. Alguno de ellos pudo haber dicho, no tiene sentido lo que me está diciendo, yo mejor me quedo, yo quiero que me cures de la manera en que yo creo y quiero que me cures, que es lo quiero ver, quiero palparlo. Pero la necesidad de estos hombres era tan grande y estaban tan conscientes ellos de que el Señor Jesús realmente podía salvarlos, que obedecieron inmediatamente. Y fíjense cómo la lepra no se quitó inmediatamente. Dice la palabra de Dios que mientras iban, se quitó la lepra. Es decir, primero obedecieron y después vino la bendición. Entonces este es un punto muy importante para entender que cuando nosotros obedecemos a Jesús, viene una bendición como consecuencia. Y todos los mandamientos que nosotros podemos ver en la palabra de Dios, los podemos identificar que dice, si hicieres esto, y luego viene una promesa de Él, de una bendición. Además, gráficamente nos lo describe. Y bueno, podemos ver cómo el que fueran con los sacerdotes implicaba pues que ya estaban curados y que ellos se sabían curados. En la Biblia vemos cómo el Señor Jesús le obedecen muchas cosas, muchos elementos, muchas personas. Le obedecen, por ejemplo, los vientos y el mar, como vemos en Mateo 8, 24 al 27, cuando dice, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Fíjense la autoridad del Señor Jesús. Los elementos creados por Dios, los elementos naturales, le obedecían. Le obedecían, como vemos en otro pasaje, y le reconocían también espíritus inmundos. Realmente, el Señor Jesús era una persona de autoridad. Y vemos en las Escrituras que es reconocido también por las personas que le escuchaban. Decían, ¿por qué le enseñaba como quien enseña con autoridad? Porque conocían su testimonio y lo podían ver. Él tenía autoridad. Y claro que todos estos elementos que podemos estar viendo a lo largo de la historia del Señor Jesús van confirmando la autoridad que Él tiene sobre todas las cosas. Y los que obedecen a la verdad, nos dice la palabra de Dios, lo hacen para vida eterna. En Romanos 2, 7 al 13 nos dice,
Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. A pesar de todas estas evidencias que a estas personas les tocó presenciar y que nosotros podemos ver descritas en la palabra de Dios, que para eso fueron puestas ahí, a pesar de eso, hay gente que no quiere creer en Jesús. Hay gente que se niega a abrir el corazón a Jesús. Hay gente que se niega a reconocer que se encuentra en rebeldía, que se encuentra mal, que se encuentra en pecado. Y esa gente, mientras no reconozca su condición, no va a poder ser salvada. Dice, ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Y el Señor Jesús es descrito en la palabra de Dios como la verdad. El versículo 9 dice, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Los hacedores de la ley serán justificados. Y bueno, nosotros entendemos que los hacedores de la ley son los que obedecemos al Señor Jesucristo. Primeramente somos justificados delante de Dios de nuestros pecados cuando éramos pecadores y recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, obedeciendo las instrucciones del Señor que nos pone en su palabra de cómo podemos ser salvados. Y de esa manera fuimos salvados y justificados delante del Señor. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Los que hacen la palabra de Dios seremos llamados justos, los que obedecemos. Los leprosos obedecieron inmediatamente, se reconocieron enfermos, se reconocieron necesitados de ayuda. Y nosotros podemos preguntarnos y preguntarle a quienes nos están escuchando, ¿eres una persona que se siente autosuficiente? ¿Eres una persona que entiendes que necesitas la ayuda de parte de Dios en todo lo que hacemos? Porque aún quienes ya hemos recibido al Señor Jesús en nuestro corazón, es importante que continuemos en obediencia tomados de su mano. Sigamos el ejemplo del Señor Jesucristo, que toda su vida la dedicó a obedecer a Dios Padre. Él nos dejó todo el testimonio y todo lo que necesitamos saber para que nuestra vida sea una vida de bendición para nosotros, para nuestra familia, para los que nos rodean y para todos aquellos a los que podamos tocar predicándoles el Evangelio. Pero si eres una persona que no reconoce que necesitas a Dios, las consecuencias de esa desobediencia son separación. Una separación eterna en un lago de fuego, en un castigo eterno separado del Señor. La Biblia también entonces nos advierte sobre estas consecuencias de la desobediencia. En Romanos 6:23 leemos, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No entiendo cómo no podamos entender, valga la redundancia, la sencillez con lo que el Señor nos está poniendo con manzanitas, que solo hay dos posibilidades: el castigo eterno o la vida eterna en Cristo Jesús. La paga del pecado es muerte. ¿Continúas en tus pecados? Hay muerte, que significa separación, separación eterna de Dios. Pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vida eterna en Cristo Jesús y solo en Cristo Jesús. Son dos extremos muy sencillos de entender. La desobediencia nos separa de la comunión con Dios, pero la obediencia nos acerca a Él.
La bendición de la obediencia es una vida abundante aquí en la tierra y mucho más abundante en el cielo cuando estemos alabando a nuestro Señor. Y además, Jesús nos asegura que la obediencia no es una carga, sino un camino hacia esta vida abundante. En Juan 10:10b dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Todo el propósito por el cual el Señor se encarnó, vino, padeció, murió en la cruz y resucitó y ascendió al cielo, es para que nosotros tuviéramos vida espiritual, y que la tuviéramos en abundancia. Cuando obedecemos a Jesús, experimentamos esa vida de abundancia, esa paz, ese gozo, esa provisión que da en todos sentidos a nuestra vida, principalmente la provisión espiritual por medio de su palabra. Esta es una invitación que Jesús hace a todos que necesitan reconocerse enfermos. Mateo 11:28 al 30 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hay una promesa. Hay mucha gente que se siente trabajada, cansada, ya sin ganas de seguir laborando. Hay mucha gente que se encuentra desesperada. Hay mucha gente que se sabe con desesperanza. Hay gente que está incluso a punto de, como se dice vulgarmente, de tirar la toalla, de abandonar toda posibilidad de lucha, reconociéndose que no pueden más. Y no entiendo por qué no escuchan a Jesús y obedecen a Jesús, el cual les vino a dar vida eterna. Venid a mí los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Y luego dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Lo que el Señor llama el yugo es que sigamos su palabra, que lo obedezcamos. Ese es el yugo. A veces hay personas a las que les compartimos el evangelio y nos dicen: no, es que yo no podría abandonar esta práctica. No, es que yo no podría dejar esto que yo sé, porque lo saben, que a Dios le desagrada. No, yo no podría ser como tú. Pero pues si yo fui peor que tú, o sea, porque tú no puedes. Evidentemente no es en mis fuerzas, es el Señor Jesús el que lo ha hecho en mi vida. Pero además nos dice: es fácil el yugo, es únicamente obedecer. Ese es el yugo del Señor. Estar unidos con Él bajo este yugo y tomados de su mano salir adelante. Es fácil y ligera mi carga. Y dice: aprended de mí, que es manso y humilde de corazón, y aprendamos de Él la obediencia que Él tuvo para con Dios Padre. Y dice: y hallaréis descanso para vuestras almas. Las grandes promesas que Dios da a todos los que le obedecemos. Así que la obediencia a Dios y a la persona del Señor Jesús es muy fácil, y es para nuestro bien, y es de bendición. Vamos a ver en tercer lugar que la obediencia que bendice parte de un corazón agradecido. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Estoy leyendo el versículo 17 al 19 del pasaje de Lucas 17. ¿Los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. En este pasaje notamos que solo uno de los 10 leprosos regresó para agradecer a Jesús. Y la respuesta de Jesús destaca la importancia de la obediencia en la gratitud. La obediencia no solo nos lleva a la bendición, sino que también evidencia nuestra gratitud y el reconocimiento de la obra de Dios en nuestras vidas. Así como los leprosos, muchos hemos experimentado la misericordia de Jesús al ser liberados del pecado y restaurados a la comunión con Dios. Y se espera que continuemos en esa obediencia. La obediencia a las instrucciones de Jesús es clave para experimentar plenamente su obra en nuestras vidas.
Y la gratitud genuina se manifiesta a través de la obediencia y al servicio constante a nuestro Señor. El fundamento de la obediencia, nos dice la palabra de Dios, es el amor a Jesús. Podemos ver cómo el Señor Jesús establece como fundamento de nuestra obediencia el amor. En 1 Juan 5:3 leemos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Amar a Jesús implica obedecer sus mandamientos. No se trata de una obediencia por miedo, por temor, porque ¿qué van a decir de mí o quién me va a ver? Sino de una respuesta amorosa y convencida de todo lo que Él ha hecho por nosotros. Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Dios nos ha amado y en respuesta a ese amor, nosotros buscamos agradarle. Nosotros buscamos hacer su voluntad. Nosotros buscamos estar siempre tomados de la mano de Jesús, haciendo lo que Él haría en nuestra posición en cada una de las circunstancias que vamos enfrentando en nuestra vida. ¿Cómo es tu vida delante de Dios? Cada uno de nosotros podemos preguntarnos eso. ¿Es una vida alejada de Dios a causa del pecado? ¿A causa de la lepra del pecado? ¿Es una vida alejada de Él? ¿O tal vez ya fuiste sanado por el Señor, pero aún te apartas de Él en tu vida diaria? ¿O es una vida de obediencia? ¿O es una vida de amor hacia Él, buscando hacer su voluntad? Porque si fuera una vida de obediencia y si fuera una vida de creyentes que buscamos hacer su voluntad, muchas más personas se convertirían al Señor. Necesitamos ser conscientes de ubicarnos cómo nos ve Dios y si nuestra vida realmente responde a las expectativas que Él tiene de nosotros. Nos hemos alejado del pecado por medio de la salvación de Jesús, pero tal vez volvamos a ese pecado por desobediencia, porque el no hacer lo que es correcto nos es pecado también. Algún creyente puede decir, bueno, yo no ando en las cosas del mundo, yo no ando haciendo situaciones que hace otra gente, pero el hecho de no obedecer al Señor Jesús, el hecho de saber lo que es bueno y no hacerlo, también es tomado como un pecado. Así es que es importante que revisemos nuestras vidas también para ver si no ha iniciado en nosotros la lepra del pecado a carcomernos y a inutilizarnos, a inmovilizarnos como creyentes. Y es importante que lo revisemos y que tomemos las decisiones que tengamos que tomar. Hoy vemos a mucha gente relativizando las cuestiones de Dios. Vemos a mucha gente dispuesta para los convivios, para las fiestas, para la chorcha que llamamos, pero no dándole la importancia a las cosas como Dios se las da. Y bueno, acabamos de vivir, sobre todo acá en esta parte de la República, por la influencia que se tiene de Estados Unidos, el Día de Acción de Gracias. Y ya vemos en muchos lugares que se celebra, que se festeja, que se hace fiesta. En la semana, una de las maestras de grupo me invitó a su grupo y dice, mire, tenemos una dinámica con las chicas. Y como es el Día de Acción de Gracias, ella las puso a que cada una de sus compañeras les diera las gracias a sus compañeras de algo que ellas hubieran hecho. Yo les doy las gracias porque es muy simpática, te doy las gracias. Nada que ver con el motivo del Día de Acción de Gracias. Nada que ver con Dios. Y entonces la gente relativiza, festeja, lo quiere pasar bien. Y a lo mejor alguien podría decir, porque aparte es un grupo que tiene algunos problemas entre ellos, oye, pues fue bueno que hicieran eso, ¿verdad? Pero no es el propósito que se tiene en un Día de Acción de Gracias. No fue el propósito original y la oportunidad que tenemos cada uno de nosotros de recordar a nuestro Señor de lo que hace por nosotros y cómo nos saca adelante. El Día de Acción de Gracias es todos los días, no es el día, ¿no? Vamos a esperar el día en que le vamos a dar gracias. Bueno, finalmente pues es un
ceremonial que se ha establecido principalmente en Estados Unidos, también es una oportunidad, ¿por qué no decirlo? Lo podemos aprovechar, pero las gracias se las damos a Dios todos los días, se las debemos de dar y debemos de ser conscientes de por qué hacemos las cosas y para quién hacemos las cosas y cuál es la razón de las cosas. Ahora que viene la Navidad también, esta frase que dice que la razón de las fiestas es Jesús, pues sí. Si seríamos conscientes de eso, si el mundo fuera consciente, sí, estaría realmente dedicado a agradecerle a Dios que envió a su propio Hijo para pagar por los pecados de todos y que fuéramos todos sanados por medio de este sacrificio. Pero la gente lo relativiza y entonces hace algunas actividades sociales, hace algunas actividades que los hace sentir bien, que acallan tal vez un poco su conciencia, pero olvidan que el origen de toda bendición, que el origen de toda buena dádiva es Dios. Y entonces siguen viviendo vidas apartadas del Señor, un poquito acallada la conciencia, pero luego continúan con su vida de despropósito en el Señor. Pues gracias a Dios que nosotros tenemos en la persona del Señor Jesucristo, a quien merece todo nuestro agradecimiento, quien merece toda nuestra devoción, quien merece todo nuestro amor, porque todo lo que tenemos proviene de Él. Lo valioso que tenemos proviene del sacrificio del Señor Jesús en la cruz. Y debemos reconocer este hecho y darle gracias todos los días. No como los 9 leprosos, que se vieron curados y siguieron su camino. No regresaron a reconocer al Salvador. Nosotros hemos conocido muchas personas, y hace poco leía de alguna de ellas, que han pasado por nuestra congregación, que han tenido algún contacto con alguno de nuestros trabajos aquí o en Monterrey o en Hermosillo, en Ensenada, que han sido atendidos conforme la palabra de Dios, porque sienten que tienen un problema. Y cuando el problema desaparece, ellos también desaparecen. Entonces serían, ok, mientras estuviste recibiendo el consejo, mientras recibiste el consuelo de la palabra de Dios, mientras aplicaste lo que se te enseñaba, ¿cuál fue el resultado? Fue un buen resultado. Y entonces, ¿por qué no reconoces que la autoridad y la gratitud debe ser dada al Señor Jesús? No, se apartan y regresan a la manera de vivir, a veces hasta con más devoción en su religión o en donde vayan a estar, como, no sé, como sintiéndose agraviados de haber estado acá, y luego dicen, es que era un momento de debilidad y me descuidé, y entonces pues estuvieron hablando de esas cosas. En ese momento de debilidad, tú reconocías que necesitabas ayuda, pero de repente te volviste a refugiar en una religión que no te lleva a ningún lado. ¿Dónde se nos perdieron? ¿Dónde se perdieron? Y hemos visto muchas personas que vienen con problemas, reconociendo que tienen una necesidad, pasan esa necesidad y se olvidan de agradecerle al Señor, se olvidan de entregarse verdaderamente a Él y entonces no pueden recibir la frase que recibió este leproso que regresó, al cual le dijeron, tu fe te ha salvado. Los otros obedecieron, fueron sanados por su obediencia, pero a este que regresó en reconocimiento y agradecimiento al Señor, le dijeron, tu fe te ha salvado. Y así vemos mucha gente pasar por nuestras congregaciones, por nuestros grupos, por nuestra vida, que escuchan de la palabra de Dios en un momento en que sienten esa necesidad y después se olvidan y vuelven a su vana manera de vivir. Nosotros tenemos hoy la responsabilidad muy clara que el Señor nos ha dejado y la necesidad de obedecerle en el mandamiento que nos dejó en Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí viene la promesa del Señor Jesús, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese es el único mandamiento que tenemos ahorita, el principal. Y la pregunta es, ¿lo estamos obedeciendo? Porque podemos con toda claridad
identificar a estas personas en la lepra del pecado y decir, estas personas son pecadoras, necesitas a Jesús. Sí, pero ¿qué tanto lo necesitas tú como creyente? ¿Qué tanto necesitamos nosotros obedecer al Señor para que nuestra vida sea una vida próspera desde el punto de vista espiritual, que se multiplique desde el punto de vista espiritual, yendo a todas las naciones, predicando el Evangelio, haciendo discípulos? Tenemos que permanecer en obediencia al Señor Jesús y hacer su voluntad todos los días de nuestra vida. En conclusión, recordemos que la obediencia no es solo un acto de cumplimiento, sino una respuesta a la gracia que hemos recibido de parte de Dios. Sigamos el ejemplo del leproso agradecido, obedeciendo las enseñanzas de nuestro Señor y expresando nuestra gratitud a través de una vida de obediencia amorosa, y que el Espíritu Santo nos guíe y fortalezca en este camino de obediencia y gratitud en el nombre del Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga.